Hola, hoy vamos a hablar del ejercicio 3.6.4 llamado Tiempo promedio para patrones del libro de Sheldon Ross llamado Introducción a los modelos de probabilidad. Empezamos nombrando a nuestra variable aleatoria x, que está compuesta de x1, x2 hasta x, pues el número de x que tengamos. Y esta va a ser una secuencia independiente idénticamente distribuida de variables aleatorias discretas. Es importante pues que estas sean discretas, tal que PI sea igual a la probabilidad de que XJ sea igual a Y, entonces solamente tomamos el subíndice. Lo que vamos a hacer en este capítulo es reconocer los patrones dentro de las variables aleatorias y saber pues qué tan probable es y sacar su esperanza. Entonces, supongamos que tengamos un patrón, luego vamos a definir cómo son los patrones, pero bueno, van a ir de I1 hasta IN. N puede ser pues a partir de 2, ¿no? Y bueno, T va a ser pues el número de variables aleatorias que pasarán antes de que el patrón aparezca. Entonces, si estamos buscando que aparezca un 2,1 y tenemos 1, 1, 1, 2,1, entonces pues nuestra T sería de 5. En este ejemplo, el patrón que queremos ver es 3.5.1 y la secuencia de nuestras X es 5, 3, 1, 3, 5, 3, 5, 1 y aquí es donde vemos nuestro patrón. Entonces si contamos del 1 al 8 podemos saber que T es igual a 8. Ahora, lo que vamos a desarrollar es cómo calcular la esperanza de T. Para poder calcular la esperanza de T, debemos de ver si nuestro patrón tiene un traslapo, es decir, que haya un patrón dentro de nuestro patrón. Y la manera de ver si eso se cumple es que, bueno, tenemos que nuestro patrón I1 hasta IN cumpla con que 1 es menor o igual a K, que es menor a N. O sea, eso significa que I con sub N menos K más 1 hasta IN sea igual a I1 hasta IK cuando K es menor a N. En un ejemplo que ahorita vamos a decir, creo que se va a explicar un poco mejor. En el ejemplo de que queremos un patrón de 3, 5 y 1, pues obviamente no hay un patrón, entonces vamos a hacer este ejemplo primero. Ya que T es el número de variables aleatorias antes de que aparezca nuestro patrón, pues significa que son los primeros J valores que no contengan el patrón, más la cantidad de números que hay en el patrón. Si nuestro patrón es de 3 y tardan 5 números en hacer nuestra secuencia, como ya lo vimos, entonces es igual a 8. Entonces podemos poner como fórmula que T es igual a J más N, N siendo el número de números que tengamos en el patrón. Es fácil ver que T siempre va a ser mayor a J y que a partir del J más un ésimo valor, pues se encuentra el patrón definido. Podemos ver que esto sería J, esto sería N y esto en total sería T. En notación podemos decir que es el conjunto que cumpla con T mayor a J de las X sub J más 1 hasta X sub J más N, que pues ese es igual a I1 hasta IN, que este son pues nuestro patrón. Como habíamos dicho, esta parte es exactamente igual a este, que pues es obviamente nuestro patrón. A partir de la J más 1 es donde empieza nuestro patrón. Y bueno, con esto podemos ver que pues la probabilidad de T es igual a la probabilidad de T mayor a J con las X de J más 1 hasta J más N, que pues es obviamente igual a nuestro patrón. Pero como T es mayor a J y nuestras X1 a XJ son idénticamente distribuidas y son independientes, entonces tienen la misma distribución que X sub J más 1 hasta X sub J más N. Entonces podemos decir que la probabilidad de T es igual a la probabilidad de P de que T sea mayor a J por la probabilidad de X sub J más 1 hasta X sub J más N, que es igual a la probabilidad de pues, nuestro patrón.
que en realidad, como habíamos visto acá arriba, que podemos poner los subíndices para las probabilidades de las X, entonces podemos decir que la probabilidad de T es igual a la probabilidad de T que sea mayor a J por la probabilidad de P, y a P lo vamos a definir de la siguiente manera. Aquí queremos la probabilidad de I1 hasta IN, entonces vamos a definirlos como P sub I sub 1 hasta P sub I sub N, y eso es todo lo que le vamos a llamar P, y de aquí sale nuestra fórmula. Lo que haremos es hacer una suma de J igual a 0 infinito en ambas partes de la igualdad. Y como sabemos, la suma de las probabilidades de 0 a infinito es 1. Y a partir de aquí, pues podemos sacar la P porque no depende de la J. Y nos quedaría esta expresión. Y igualada a 1 por esta razón. Y por definición, la suma de J igual a 0 de la probabilidad de que T sea mayor a J es la esperanza de T. Entonces, aquí vamos a sustituir y nos queda P por la esperanza de T es igual a 1. Y despejamos la esperanza de T y nos queda que la esperanza de T es igual a 1 sobre P para todos los casos en el que los patrones no tienen traslapos. Para el ejemplo número 2 hablaremos de un traslapo en un patrón definido. Y el ejemplo que vamos a utilizar para poder explicar este procedimiento va a ser el patrón 3,5,1,3,5. Vamos a definir x como el valor que no pertenece al patrón y tx va a ser el tiempo hasta que el patrón aparezca. Es decir, que px es igual a 3,5,1,3,5,x. De ahí a que esto aparece. Eso es tx. Entonces tx es el tiempo de ocurrencia de px. Ya que x no aparece en el patrón P, entonces podemos decir que no tiene traslapos, por lo que podemos utilizar esta fórmula de arriba y decir que la esperanza de Tx es igual a 1 sobre Px por P. En el caso del ejemplo, podemos decir que P es igual a la multiplicación de los elementos J igual a 1n de P y J, que esto es igual a P sub 3 al cuadrado por P sub 5 al cuadrado por P1. Esto se da ya que, si se dan cuenta, aquí tenemos dos veces P3, tenemos una vez P5 y tenemos una vez P1. Entonces aquí salen estos. Bueno, también como ya se había dicho, Tx está formado por el tiempo en el que el patrón ocurre y el tiempo adicional en el que el patrón llega. A estos les vamos a llamar pues T y A, y Tx es igual a T más A. Para denotar el tiempo estimado adicional después del tiempo R hasta que Px aparezca, dado que los primeros valores de R son I1 hasta IR, lo vamos a escribir como la esperanza de Tx tal que I1 hasta IR. Tenemos que si la esperanza de A tal que X es igual a Y se divide en pues las siguientes funciones, como se puede decir aquí, para el ejemplo de los patrones 3,5,1,3,5. Como habíamos dicho, Tx es igual a T más A, y por las propiedades de la esperanza podemos decir que la esperanza de Tx es igual a la esperanza de T más la esperanza de A. Aquí vamos a desarrollar la esperanza de A con todos los ejemplos que nos tenemos en esta función y nos queda esta parte. Pero como sabemos que la esperanza de Tx tal que 3,5,1 es igual a la esperanza de T menos la esperanza de T evaluada en 3,5,1, y similarmente para el ejemplo del 3, la esperanza de Tx tal que 3 es igual a la esperanza de Tx menos la esperanza de T evaluada en 3. Y bueno, nuestro siguiente paso es sustituir en esta ecuación que teníamos. Aquí está despejado, pero en todos los lugares donde tenemos esta, vamos a poner esto en vez, y donde tenemos la esperanza de T tal que 3, vamos a sustituirlo por esto. Y bueno, nos queda esto. Y bueno, pues después de varias cuentitas, aquí autorizamos la esperanza de Tx, y aquí podemos eliminar los P1 y los P3,
y pasamos del otro lado las esperanzas de tx para nuevamente volverlas a factorizar, y al final nos queda nuestra ecuación que la esperanza de tx por px es igual a la esperanza de t más 1 menos p1 por la esperanza de t evaluada en 3,5,1 menos p3 evaluada en t3. Esto lo estamos haciendo ya que nos hace más fácil calcular la esperanza de T3 y la esperanza de T evaluada en estos a calcular las esperanzas de TX, que es lo que no sabemos. Y bueno, por el resultado que habíamos calculado en el caso número 1, en el que no había traslapos, pues sabemos que la esperanza de T es igual a 1 sobre P, por lo que podemos decir que la esperanza de T evaluada en 3,5,1 es 1 sobre P3 por P5 por P1, y la esperanza de T3 es igual a 1 sobre P3, y lo sustituimos en la última ecuación que habíamos desarrollado en esta. En vez de la esperanza de T evaluada en 3,5,1, vamos a poner 1 sobre P3 por P5 por P1, y nos da lo siguiente. Aquí se pueden eliminar los P1 y el P3 sobre P3 da igual a 1, que se puede eliminar con el 1 que está acá. Y al final nos queda que la esperanza de T es igual a Px por la esperanza de T más 1 sobre P3 por P5. Pero como ya sabíamos, la esperanza de Tx es igual a... Habíamos dicho que era 1 sobre Px por P. Entonces en esta ecuación lo vamos a sustituir, lo cual hace que la Px se elimine, y al final nos queda aquí en nuestro ejemplo la esperanza de T sea igual a 1 sobre P más 1 sobre P3 por P5, y ahí acaba nuestro ejemplo.